Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, niños, adolescentes, ¿no? Desaparecen en un número importante al año en el país. Muchos de ellos se van, no es que desaparezcan porque desaparecieron, sino En es la que mayoría de casos, digamos, en la un gran mayoría de porcentaje. casos ellos se ausentan del hogar, de un hogar conflictivo, violento, un hogar donde hay grandes problemas, mucho abuso hacia el menor, y ellos optan por irse, ¿no? De pronto son grupitos que aparecen de niños, los mal llamados pirañitas, Claro. se juntan en otras zonas, arman sus pandillas, viven en las calles, y a su mundo en las calles perdieron su hogar o ese llamado hogar. Pero si hay niños y hay adolescentes, sobre todo damas, mujeres, género femenino, que desaparece y nunca se sabe nada de ellas, ¿no? Sabemos perfectamente que hay trata de blancas, hay mafias en ese aspecto que se llevan a chicas, incluso acá en el Perú, se han dado casos registrados de adolescentes que han aparecido en prostíbulos de provincias, raptadas por este tipo de personas, ¿no? De delincuentes. Pero también hay gente que nunca apareció, hay un grupo de gente que nunca se supo nada de ella. Y esto no es a nivel solamente de Perú, es a nivel de casi todos los países del mundo, ¿no? Incluso hay un caso que está registrado, que hasta ahora no se sabe cómo, una persona que desapareció en Wisconsin, en Estados Unidos, y apareció en la India. No se sabe En la por qué, India. no se sabe cómo, se está estudiando ese caso, es un caso bastante extraño, por decirlo menos, pero bueno, se han dado casos, es un caso aislado obviamente, Claro. pero también se da ese Pero tipo que involucra también la desaparición, porque muchas veces hay situaciones que se presentan en el hogar como problemáticas de repente de violencia, también la adolescencia, que es una etapa que muchas Muy veces se dice difícil, muy muy difícil, difícil. y a veces los padres no saben cómo poder ayudarlos, quizás no reciben la ayuda de algún especialista, y donde se producen esos casos de la desaparición del niño, ¿no? O del adolescente. Hoy es importante que para los padres de familia que nos están escuchando en estos momentos, no saben, no quieren o no pueden criar adecuadamente a sus hijos, ¿no? El ejemplo arrastres, el ejemplo es lo mejor que uno puede dar cuando es un buen ejemplo y lo peor que uno puede dar cuando es un mal ejemplo. Entonces los padres de familia hoy día tienen un reto muy grande en la crianza de estos niños adolescentes, ¿no? Y hoy día la violencia familiar está demostrado por diversos estudios y análisis que es grande en el país, muy grande. Ese niño, ese adolescente está viendo in situ la violencia en su hogar y eso es lo que él no quiere. Y por eso es que se van del hogar, porque esa violencia es inmanejable. Mire usted, esa violencia ya a extremos como el feminicidio, ¿no? Ya sabemos perfectamente cuántos padres han asesinado delante de sus hijos a la esposa e incluso han matado a niños, ¿no? Hace poco se dio un caso muy triste donde el padre de familia envenenó a sus 3 hijos y luego él se suicidó. Y es lamentable Tú no habías presenciar nacido, sobre todo Fanny, ello. cuando ocurrió un caso emblemático, ¿no? Que es el del petizo, ¿no? ¿Te Ah. acuerdas? Que era un niño que había abandonado su hogar. Y claro, ¿qué puede hacer un niño, no, por ganarse la vida? Algunos venden caramelos, este niño lustraba zapatos. Y hay pero muchos niños que los vemos a veces indigentes por las calles y donde, no sé, yo me pregunto muchas veces qué políticas se deberían tomar para poder ayudarlos, porque muchas veces lo Claro, vemos que piden caramelos, pero no sabemos en realidad el tipo de familia que están claro, viviendo, el atravesando. caso de este niño, el petizo le decían, porque era un chiquito, él en la noche dormía en un hueco que había en la Plaza San Martín, donde hay luces, reflectores, no sé, por ahí se acomodaba, se acurrucaba entre los cables, no sé, encontraba para protegerse del frío. Bueno, y murió electrocutado. Lo encontraron Lamentable. electrocutado al chico, entonces eso conmocionó a la ciudad. Eso fue en el año 83, y la esposa del entonces alcalde, que era Orrego, Carolina de Orrego, hace todo un esfuerzo por dotar a estos niños de un sitio donde pudieran ir a dormir, o sea, que no tengan que meterse a un hueco. Entonces ahí se crea uno de estos hogares, que es el hogar de los petizos, le conocen, en el centro de Lima, cerca al municipio, hay una casa para niños desamparados, ¿no? Entonces, claro,
Pero eso nos refleja lo que decía César, ¿no? La cantidad de niños, o sea, es increíble, es muy grande, o sea, son numerosos los casos de niños que huyen de hogares disfuncionales, de hogares donde ven porque el padre le pega a la madre, en fin. Entonces prefieren salir y escapar, ¿no? Y después, pobres criaturas, ¿de qué viven, no? Venden caramelitos, venden periódicos, lustran zapatos, en fin, y claro, habrá días que no les funciona bien la economía, porque además tienen que comer, ¿no? Claro, y duermen a la intemperie, ¿no? Además del 83 al 2018, ha crecido. Lima en ese tiempo tenía 2 millones y un poquito más de habitantes, año 83. Hoy día somos más de 10 millones. Hoy día estos niños duermen en cualquier sitio, de cualquier zona. Cerca del río Rima, por ejemplo, hay varias covachas. Nosotros en Aproseca hemos ido a visitar varias veces, pero lamentablemente pues no se puede dar solución. El Estado no le da solución a este problema, ¿no? Esto es una cosa real, que se sabe perfectamente que está pasando. Y no hablamos de decenas, hablamos de cientos de niños a nivel solamente de la ciudad capital de Lima, que están en esa situación. Ahora en provincias también ocurre igual situación en las principales ciudades del país, ¿no? Esta es una cosa muy grave, porque esos niños realmente están... Lo que les va a quedar a ellos en adelante pues es simplemente sobrevivir, si es que sobreviven. Claro. Y bueno, Claro, se convierten en pandilleros y después... Sí, ya sabemos que el también. peldaño del delito, ellos están primeros haciendo cola, ¿no? Claro, justamente veía por las noticias, ya hace muchos años, un indigente que andaba también por estas avenidas principales, de la avenida Brasil, en fin, y justamente por un reportaje su papá vio, porque el indigente le dijo el nombre, ¿no? Y siempre hacían este tipo de reportajes para ver cómo está esta problemática, y dijo, es mi hijo. Entonces fueron, lo buscaron, lo encontraron, y él había desaparecido por 20 años, o sea, era un adolescente. Y cuando el padre dice qué había pasado y habla con el hijo, porque el hijo también ya está desolvido, una vida pues que ha llevado durante todos esos años, y le dice, solamente porque en el colegio también me hicieron bullying, porque me dijeron que no servía para nada, me escapé de la casa, y el padre después ya el hombre es ya un hombre, ¿no? Ya un adulto de 40 años donde pues tiene que volver a empezar a vivir, dice él, ¿no? Entonces vemos que lamentablemente no solamente involucra al hogar, sino también a la sociedad, donde se están desarrollando estos niños, ¿no? Como el tema, este caso que ha sido en la escuela, que ha sufrido este tema de violencia, porque digamos así, bueno, verbal. Es lo que yo llamo ciudadanos con yaya, ¿no? Que crecen con este problema. El bullying, por ejemplo, siempre ha existido. Lo que pasa que en mi época, Ahora yo tengo tiene nombre, 61 mejor años, no era un bullying como el que se ve ahora, ¿no? Con toda esa tecnología que hay. Incluso, por ejemplo, estos juegos que han salido, que uno se tiene que suicidar, o sea, llegar a esos extremos, ¿no? Pero en mis tiempos yo me acuerdo que sí, pues había, siempre en el salón había pues... el punto, ¿no? El punto, exactamente, el punto del salón, había el gordito, había el tontito, había todo. Entonces así hacían esas cosas de bullying, pero un bullying entre comillas más sano que el que hay hoy día. Hoy día es un bullying agresivo, un bullying que realmente hace daño, un bullying que no soportan los adolescentes y muchas veces se suicidan. Claro. Y ese es otro de los temas importantes, que no se tiene realmente una estadística real de lo que pasa con estos niños que se suicidan o se hacen daño o simplemente hacen abandono a la escuela porque no soportan pues esa presión de ese constante maltrato de sus compañeros, ¿no? Yo sé que los niños son muy crueles en ese aspecto, ¿no? Y el niño, el adolescente es adicto al riesgo, siempre quiere estar al filo de la... Pero para eso están los maestros, los buenos maestros, para eso están los padres de familia, los buenos padres de familia, para orientar. Son épocas muy duras, muy difíciles. Si para un adulto hoy día es difícil la situación de vida, imagínense para un adolescente sin experiencia, es mucho más difícil. En el 80% de los casos de menores desaparecidos se dice que estos se escaparon de sus hogares por violencia familiar, problemas entre sus progenitores, falta de comprensión de sus problemas o rebeldía. El 43.9% de los menores que son reportados como desaparecidos tienen entre 15 y 17 años. Hay un informe, vamos a escucharlo para después comentarlo también. El 80% de menores reportados desaparecidos huyó de su casa.
Más casos. El año pasado desaparecieron 935 niños y adolescentes, en promedio 100 por mes. Los menores se escapan por violencia o problemas familiares. El 10% de los casos no se resuelve y algunos caen en las manos de tratantes o explotadores sexuales. Yanela, de solo 13 años, desapareció el 4 de julio pasado, cuando salía de su colegio en San Juan de Miraflores. Como todos los días, la adolescente de primer año de secundaria se dirigió a su casa, pero nunca llegó. Su madre, muy preocupada, se comunicó con sus amigos y familiares, pero no había rastros de la menor. 24 horas después, decidió poner la denuncia en la policía. De inmediato, los efectivos de la División de Personas Desaparecidas encendieron sus alarmas e iniciaron la búsqueda de la muchacha por parques, plazas y avenidas cercanas a su vivienda. Acudieron a hospitales, centros médicos y hasta la morgue. No encontraron ningún rastro. A los 23 días, luego de seguir pistas y atacar cabos, hallaron a Yanela. Según dijo la policía, que se escapó de su casa por problemas familiares. No es un caso único. Milady, la joven de 17 años que había desaparecido y enviaba mensajes por Facebook en los que decía que estaba cautiva y necesitaba ayuda, fue ubicada este lunes, 29 días después de haber movilizado a su familia y a la policía. Estos son solo 2 más de los 935 casos de desaparición de menores que se han denunciado en el 2017 en el país. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en lo que va del año, 1.793 personas han desaparecido. De estas, el 52.15% es menor de 18 años. La cifra va en aumento, pues en el 2014 se reportaron 330 menores de edad desaparecidos, en el 2015 fueron 338 y el año pasado la cifra alcanzó los 1.137 desaparecidos. Aunque las estadísticas oficiales dan cuenta de que solo se ha resuelto el 14.61% de los casos, esta cifra no corresponde a la realidad porque muchas veces las personas denuncian, pero cuando aparece su familiar, no lo informan a la Policía Nacional del Perú. En el 90% de los casos, se logra encontrar al desaparecido o este regresa a su hogar, y solo un 10% de los casos queda sin resolver. La desaparición de un menor es un tema muy sensible. En estos casos, más que en los adultos, la familia sufre mucho y teme lo peor. Por ello, la policía hace un trabajo minucioso, respetando la intimidad del menor, manifestó. Según la madre, su hijo cogía dinero de la casa para gastarlo en la cabina de internet, motivo por el cual su padre optó por encadenarlo para que no se escape. Se fugan por violencia. En el 80% de los casos de menores desaparecidos, estos escaparon de sus hogares por violencia familiar, problemas entre sus progenitores, falta de comprensión a sus problemas o rebeldía. El 43.9% de los menores que son reportados como desaparecidos tienen entre 15 y 17 años. Es como un llamado de atención a sus padres por un exceso de violencia al momento de disciplinarlos o una reacción ante los problemas de la familia que no son bien manejados. Pero no todos los casos son iguales. Hay un 20% de desapariciones que están ligadas a secuestros, trata de personas o explotación sexual. El brigadier Wilfredo Coyo, especialista en investigación de personas desaparecidas, refirió que muchas veces terceras personas aprovechan el estado de vulnerabilidad de los menores para inducirlos a que salgan de su hogar y explotarlos sexual o laboralmente. También hemos observado casos de grooming donde los tratantes se presentan con un falso perfil por redes sociales y ganan la confianza de los menores con la finalidad de captarlos para la explotación. Por eso hay muchos casos de menores que desaparecen el fin de semana o 2 o 3 días y luego regresan a sus casas, pero no saben el peligro al que se están exponiendo, resaltó. Vínculo con la trata. La desaparición esporádica de menores de edad puede ser muy riesgosa,
pues puede tratarse de un adolescente que por temporadas entra y sale de situaciones de explotación, pero que sus familiares piensan que se trata de una simple fuga. Hubieron casos así donde menores escaparon de sus casas o fueron engañados y terminaron cayendo en una red de explotación de la cual no pueden salir, porque son amenazados a veces con videos o fotos que ellos mismos entregaron. La estrecha relación que existe entre las estadísticas de personas desaparecidas y las de trata de personas, recientemente la División de Personas Desaparecidas de la Policía ha pasado a formar parte de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes. Aunque el cambio permitirá mejorar la investigación de los casos de desaparecidos, ahora falta fortalecer también la legislación en este tema, porque actualmente solo se hace el registro de las víctimas. Este es el momento cuando agentes del Grupo Terna de la policía en Trujillo intervienen en una vivienda donde mantenían secuestrados a 3 niños de 8, 5 y 3 años. Muy bien, 12 del mediodía con 18 minutos. Seguimos en los especiales de Betel tocando un tema muy delicado porque ¿por qué huyen del hogar tantos niños y adolescentes? Y justamente nos está acompañando el señor César Ortiz Anderson, presidente de APROCEC, para seguir comentando sobre esta situación tan difícil que sigue enfrentando nuestro país y, como mencionado, no solamente es aquí en el Perú, sino a nivel mundial, y eso es lamentable. Y hay dos cosas que no se han tocado. Una de las cosas que no se han tocado es que, sobre todo en el norte del país, Trujillo, Chiclayo, adolescentes de 13, 14, 15 años los captan para el sicariato. También. Los entrenan para el sicariato. Eso está comprobado. Pero también hay un grupo de niños, adolescentes, que son llevados al BRAE y están al servicio del terrorismo, ¿no? Del narcoterrorismo, podría ser. Entonces, eso que no es mucha cantidad, pero imagínese usted que un niño de estos vaya a parar o al sicariato o al narcoterrorismo, pues es una cosa ya absurda, ¿no? Es una cosa que en un país, en el tiempo que vivimos, no debería pasar, no debería ocurrir, pero ocurre, ¿no? Así como ocurre también el embarazo precoz de estas niñas adolescentes, que se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado. Nosotros no tomamos nota de las cifras de instituciones, por ejemplo, como Cedro, ¿no? Cedro nos viene advirtiendo ya hace 4 años atrás que el aumento del consumo de drogas en los adolescentes se ha incrementado en casi un 40% de marihuana. Y no se ha hecho nada. Cedro nos ha advertido que hay 1.250 puntos de venta de droga en Lima y no se ha hecho nada. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con el Estado? Pero lo que se ha hecho es que han dado una ley que autoriza el consumo de marihuana. Bueno. Para acaso, lo que ocurre es que van, como quien dice, dorando la píldora. Entonces, le cuentan la verdad a los adolescentes respecto a los riesgos de la marihuana, por ejemplo. Les hacen creer que se trata de una cosa muy divertida y no saben que están entrando a un mundo de adicciones que terminarán de pronto cobrándoles la vida, ¿no? Además, científicamente, diversos estudios en el mundo, la marihuana que hoy día consumen no es la marihuana de los años 70, de Woodstock, de esta gente que se fumaba su cannabis, y es una marihuana ya que es muy potente, ¿no? Es muy alucinógena. Y entonces y la droga, pues, es igual que el delito, es tipo escalera, ¿no? Uno empieza con la marihuana, sigue con la pasta, con la cocaína, en fin, y acaba ya en drogas ya que destruyen al ser humano. Además, cualquier droga, que quede claro, destruye al ser humano. Cualquier droga, como usted dice, señor César Ortiz, y estamos de acuerdo con usted. Hay una página en el Ministerio del Interior, como mencionábamos, el hashtag Te Estamos Buscando. Y desde que se lanzó la iniciativa Te Estamos Buscando el 7 de febrero, un total de 57 menores denunciados como desaparecidos ya fueron encontrados. También el Ministerio del Interior continúa con la difusión de 7 nuevas notas de alerta por menores reportados como extraviados. Nosotros hemos entrado a esta página web y realmente ha sido muy alarmante ver a tantas adolescentes, en su mayoría mujeres, entre los 14 a 17 años desaparecidas. Hemos llamado a los padres de familia para poder brindarles la ayuda, y el día de hoy puedan ellos mismos llamar y comentar para recibir de toda la población alguna respuesta
Y ellos nos comentaban que muchos de ellos también ya han aparecido y obviamente no han hecho la información correspondiente a la Policía Nacional, porque es un tema muy delicado, porque muchas veces ellos han dicho, y por internos obviamente vamos a tomar como anónimo, pero que son los casos por tema de violencia familiar, y casi en todos ellos era lo mismo. Entonces veíamos que estas problemáticas es muy difícil, como en otros casos que también eran por el adolescente mismo, por los amigos, por los videojuegos, que era frecuente, 2 horas en los videojuegos, en el internet, 3 horas, ya eran 4 horas, ya era un día, y recién el padre pues tomó la alerta, me dijo, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, hay casos diversos que realmente pues hay que tratarlo con un especialista, hay que recibir la ayuda, y lamentablemente pues las desapariciones de muchos niños y adolescentes continúa todavía porque se siguen buscando. Ha pasado hace poco, el mes pasado, y mencionó a un padre de familia que todavía no encuentra a su hija, ¿no? Entonces le hemos invitado el día de hoy, ojalá que venga, porque él mismo quiere presentar una vez más ante los medios de comunicación para que pueda ser hallado, porque la preocupación de los padres es inmensamente, no hay palabras para decirlo, es preocupante. Entonces yo creo que se hace una llamada también de atención, pues, ¿no?, a todos los padres para que estén alertas. Hoy tienen problemas con los hijos, hay que recibir ayuda. De repente hay cosas que están sucediendo en el hogar, ya ve al hijo con esa rebeldía de que siempre es amenaza, me voy de la casa, para que el padre tenga un temor, y muchas veces los padres no saben cómo actuar, y cuando sucede ya ha sido demasiado tarde, ¿no? Las motivaciones son diversas, ¿no? La vergüenza social de la familia muchas veces encallar esto y muchas otras cosas más. Cuando hay un hijo pandillero, ¿qué hace la familia? Calla. Cuando hay un hijo drogadicto, ¿qué hace la familia? Calla. Y eso es por vergüenza social. Igual ocurre con la ludopatía, en fin, con una serie de cosas que les pasa a mucha gente, ¿no? Yo creo que los municipios deberían de comenzar a trabajar el tema. Yo, por ejemplo, ahora les cuento, estoy haciendo el DIS, que es DIS, que es Diseño Integral de Seguridad, que es aplicado precisamente para ver este tipo de problemas, ¿no? Yo no puedo decir el nombre, pero ya estoy trabajando con un candidato a alcalde de Miraflores, y le he propuesto que el DIS sea un plan piloto a ejecutarse en Miraflores, y que además sea abierto para que los demás distritos, ¿no es cierto?, puedan tomarlo y comenzar a trabajarlo. Si la delincuencia no tiene fronteras, pregunto yo, ¿por qué los distritos tendríamos que tener fronteras frente a casos como los que estamos conversando hoy día? Deberíamos tener un registro único a nivel municipal, porque en el municipio está la primera alerta, ¿no es cierto? Claro. El municipio sabe perfectamente qué pasa con los vecinos. Las cuadras son los núcleos más importantes que hay. Las denuncias son constantes, ¿no? Sí, y sobre todo que los ojos y oídos, que son los vecinos, saben a veces, por ejemplo, el niñito que hace 2 días no aparece, está en la casa de fulanito, ¿no es cierto? O ellos conocen, o sea, que es el grueso, digamos, de lo que estamos conversando, y esta problemática de los niños adolescentes desaparecidos. Entonces, eso deberíamos tener, ¿no es cierto? Una alerta temprana cuando ocurre, pues, si el niño no aparece a las horas nada más. Claro, inmediatamente. Ni siquiera hay que esperar las 24 horas, a las horas nada más, porque se han dado casos de niños que han sido violados, ¿no es cierto? Como es un caso patético el que ocurrió con esta chiquita, que el papá la dejó cerca al colegio, la chiquita nunca ingresó. Niña Jimenita. Exactamente. Entonces hay que tener bastante cuidado y hay que ser solidarios. Yo llamo a los padres de familia. Empatía. Si ven un niño en una situación incómoda, que está con un adulto que lo están llevando a la fuerza, hay que intervenir. No hay que cerrar los ojos. Y de eso pasa mucho, ¿no? Ahí hay que, porque uno tiene un hijo, o un nieto, o un sobrino, siempre hay un niño en la familia, ¿no? Bueno, pues asumamos que ese niño podría ser nuestro pariente y tenemos que intervenir de todas maneras. Obviamente que sí. Don Francisco, tenemos una... Sí, ya estamos en en llamada comunicación telefónica, sí. con el coronel Adolfo Flores Fernández de la Policía Nacional, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Me escucha, coronel? Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por atender la llamada. Usted es el jefe de la División de Investigación de Personas Desaparecidas, y estamos conversando en un programa sobre los niños y adolescentes que huyen de sus casas, ¿no? Que finalmente terminan desaparecidos. Y yo quería preguntarle, coronel, usted seguramente maneja estadísticas,
¿Cómo va el tema? ¿Es algo que se mantiene el ritmo que tenía en años anteriores? ¿Ha disminuido o tal vez ha aumentado? Bueno, con relación a las estadísticas, con relación al año anterior, bueno, no varían, son casi relativamente similares. Si nos escucha bien, ¿sí? Sí, le escucho. Perfecto. Como le decía, ¿Aló, me escuchan Sí, ustedes bien? sí, le estamos escuchando. Nos dice que las estadísticas señalan que la cantidad de casos es similar este año a la del año pasado. ¿Y qué es lo que debe hacer una persona cuando de pronto en su familia desaparece una niña de 13, 14 años? ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ante un hecho de la desaparición de una menor, de una niña o adolescente, bueno, debe constituirse en forma inmediata a la comisaría más cercana, ¿no?, de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, y denunciar para que la policía de manera inmediata pueda articular los procedimientos de búsqueda, ¿no?, para la localización de esta menor desaparecida. ¿Y qué requisitos piden? ¿Algún documento, la partida de nacimiento, el DNI, no sé, para que una persona, o una fotografía tal vez, ¿no? Claro. La policía, las comisarías, al menos en Lima Metropolitana y en la mayor parte de comisarías a nivel nacional, los departamentos de investigación criminal, así como la División de Investigación de Personas Desaparecidas, cuentan con un sistema de denuncia. Eso quiere decir que cuando la persona se presenta a denunciar un hecho de esta naturaleza, esa denuncia se registra en un sistema. Eso va a permitir, ese sistema permite visualizar los datos del denunciante y también de la menor desaparecida, ¿no?, automáticamente, porque estar interconectado con lo que es el sistema RENET. Lo que sí tiene que llevar una foto reciente, clara, que permita pues ser subida en la nota de alerta que se va a generar. Yo supongo, no sé, no conozco el tema, por eso le preguntamos, una adolescente que de pronto es víctima de una mafia, de una organización que las secuestra, las engaña, y con engaños se las llevan, no sé, pues a esas minas ilegales, ¿no? Y las hacen trabajar en clubes nocturnos, atendiendo en bares. ¿Qué parece algo que es recurrente? Hay una manera de que no sé, pues en Puerto Maldonado o en los lugares donde hay estos centros mineros, los puestos policiales cuenten también con algún sistema que les muestre esta relación de jóvenes desaparecidas y de pronto están por ahí, ¿no? O sea, no sé, alguna manera de contrastar, de ayudar a que la búsqueda sea efectiva, ¿no? Cuando se registra una denuncia, automáticamente, como parte de los procedimientos, la Policía Nacional tiene que enviar esa nota de alerta que se genera a la División de Carreteras, de Control de Carreteras, a la División de Seguridad Aeroportuaria, a la División de Fronteras de la Policía Nacional, para que ellos a su vez procedan a la difusión de esa nota de alerta, ¿no?, a las unidades, ¿no?, dependientes de estas divisiones que están de alguna forma descentralizadas, ¿no?, para que puedan también contribuir en la búsqueda y localización de estos menores. Claro, Ahora, recuerde usted que las denuncias por desaparición, como son registradas en un sistema, esto permite
las unidades policiales durante una intervención policial, durante un operativo policial que puedan realizar en este caso en la zona de Puerto Maldonado, puedan acceder a esta información, ¿no? A través del sistema de denuncias. O claro, tal vez de pronto en un puesto en la carretera y el policía, yo me pongo en el papel del policía y veo una chica, una joven que me parece sospechoso, ¿no? ¿Cómo tendrá este policía algún recurso para acceder rápidamente a las fotografías de las chicas que han desaparecido últimamente? No sé, Claro. habrá, supongo, ¿no? Por eso le comentaba que la policía, a recibir una denuncia, procede a formular la nota de alerta y a difundirla a nivel nacional, ¿no? Y lógicamente estas unidades que están prestando servicio, ¿no?, en el territorio nacional tienen la información, ¿no?, a través de su comando, que han podido recibir la nota de alerta, o en todo caso también pudiendo acceder a lo que es la página que actualmente viene funcionando, que para menores sobre todo, que se denomina Te Estamos Buscando. Coronel, por último quisiera hacerle una pregunta que pareciera no muy relacionada, pero creo que sí tiene mucha relación, y es la existencia de personas indocumentadas. Hay un volumen de, no sabemos cuánto, no sé, tal vez la policía tenga alguna idea, de cuántos indocumentados existen en el país, gente que no está registrada, que no aparece en la RENIEC, no tienen DNI y que existe en nuestro país. ¿Tienen alguna idea? Bueno, en realidad, con relación a la cifra de personas que no están registradas en RENIEC, no tengo información a la mano con relación a esos datos, ¿no? Bien, coronel, le agradecemos mucho por su tiempo, por su información, y confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Ha sido usted muy amable. Más bien, yo quería aprovechar la ocasión siempre para poder, a través de ustedes, darle algunas recomendaciones, ¿no?, a los padres para prevenir la desaparición de sus hijos, ¿no? A veces siempre es bueno fortalecer los vínculos afectivos con los menores mediante un diálogo permanente, brindarles confianza para que ellos puedan manifestar sus problemas, evitar conflictos conyugales, ¿no?, delante de los menores, evitar el maltrato físico, psicológico, que podrían generar de repente reacciones inesperadas, ¿no?, por algún temor de los menores, ¿no? No descuidar a los menores en lugares de gran afluencia de público, a fin de evitar que se extravien, conducirlos a sus centros educativos, coordinando con los docentes, ¿no?, para efectos del retiro de los menores, ¿no?, por parte de los familiares o las personas autorizadas. También que recomienden a sus hijos que no realicen citas con personas desconocidas a través de Internet, no brinden datos personales o familiares a desconocidos, no relacionarse con extraños en la calle. Eso podría yo recomendarle a los padres de familia para alguna forma evitar, ¿no?, hechos de fuga o desaparición de menores. Bien, muchas gracias, coronel. Muy amable. Ha sido el coronel Adolfo Flores Fernández, jefe de la División de Investigación de Personas Desaparecidas. Esto de los indocumentados, conversaba una vez con un abogado que me contaba el caso de un recluso, no de uno, de varios reclusos, a quienes o reciben muy pocas visitas o ninguna visita. Y entonces investigando por qué siempre alguien tiene a alguien, un familiar, ¿no? Y resulta que no los pueden visitar porque sus familiares son indocumentados. Y me dice, no tienes idea la cantidad de indocumentados que hay en nuestro país. Y uno cuando habla de indocumentados inmediatamente asocia a unos pueblos lejanos en la selva, donde no hay pues RENIEC, ¿no?
Y no, dice, los indocumentados están acá, en Barrios Altos, en La Victoria, o sea, hay cantidad de gente muy grande que jamás se registraron, no tienen partida de nacimiento, no, mucho menos DNI y deambulan. Tuvimos una reunión hace como 5 años atrás, precisamente el tema de documentados, pero no era mucha la cantidad de gente que había. Disculpa que te interrumpa acá, la ONG Ciudadanos al Día habla de 564.487 indocumentados mayores de 18 años. Don Francisco, yo no sé qué metodología habrán usado, pongo en duda esa Año cifra. 2009. No, pero pongo en duda esa cifra porque más de 500.000 de personas indocumentadas en un país como Perú, la verdad que no lo acepto. No es posible. ¿Te parece no es posible, no es posible. Además, la policía hace operativos inopinados constantemente, ¿no es cierto? Y de ahí podríamos sacar, digamos, una relación de cuánta gente podría haber ido documentada. Y créame que no es esa cantidad. Si hubiera esa cantidad de indocumentados sería altamente peligroso. Pues imagínese usted, 500.000 de personas indocumentadas. Ahora, si usted me dice que, claro, hay gente que entra últimamente de otros países, no, eso es otro bueno, caso, eso es otro caso, pero peruanos, ¿no es cierto? Peruanos. Que estén indocumentados, que sean más de 500.000 de personas, no lo acepto. No lo acepto como cifra científica. Muy bien, 12 del mediodía con 39 minutos. Vamos a una pausa y retornamos con ese tema muy importante porque Betel también trata este tema como prevención, porque en breve también la psicóloga Cecia nos estará dando algunos alcances también de la comunicación que tiene que haber los padres con los hijos, que es muy importante. Situaciones. Claro que sí. Yo les comentaba que tenía unos nietos gemelitos que tienen 4 años, 4 meses, y ya ellos están en las redes. Son parte, y la verdad que no hay edad realmente para... Son parte, una extensión de su mano y usar los celulares para los niños, ¿no? Imagínense ustedes, yo cuando tenía 4 años, con la justa miraba televisión un ratito y ya está, ¿no? Hoy día los niños saben todo, conocen todo. Lo que hay que tener es cuidado, supervisión, para que un adulto responsable, vos no se trata tampoco de un adulto, pues un adulto irresponsable y va a ser peor la solución. Es que a veces se le entrega con el tema problema. de toma para que no molestes, ¿sabes? He escuchado, ¿no? Toma para que ya estés tranquilo. Entonces el niño se apodera muchas horas del celular para videojuegos y a veces para contacto por las redes sociales de personas que muchas veces ni conocen, y ahí es donde sufren este tema pues de la desaparición. Lo correcto de sus hijos, los padres de familia. es darles un tiempo de uso de este aparato, tiempo de uso. Lo correcto es que no se use eso, por ejemplo, en los cuartos, cuando ellos están en sus cuartos. Que mucha gente, con tal que no moleste el niño, sí, pues, ya se olvidaron, y el niño está a 3 de la mañana, está con el... ni se nota, ahí están, hay niñas escondidas. Así, o sea, los que llaman ahora hiperactivos, ¿no? En mi tiempo, don Francisco, le cuento, no existían niños hiperactivos, no existía psicólogos. La mamá tenía la sayonara en la mano, y de 2 sayonarazos en la cabeza a uno lo curaban. O sea que no hay las cosas que ahora que no, mi chiquito que habla el psiquiatra, el psicólogo, que hay que hacer un tratamiento. Allá no había tratamientos, la mamá agarraba la correta, decía, tú, papá, y ya está. Y hemos crecido muy bien, por lo menos mi grupo ha crecido muy bien. Entonces ahora han salido cosas nuevas, la tecnología pues hoy día está. Acabamos de hacer una feria Seguritec, y hay unos adelantos que asombrosos, ¿no? Y los adelantos cada día avanzan más, ¿no? Y entonces estos niñitos hay que tener mucho cuidado con ellos, con el uso que se le da a las redes sociales, porque ya se perdió, como comentaba Off the Record, esos almuerzos familiares los domingos donde nos reuníamos la familia a conversar con el abuelo, con el papá, con la mamá, con los hijos, los chistes. Y eso ya se perdió ya. Ahora todo el mundo está en sus redes, almuerza rápido, se paran y chao. Y están ahí. Sí, están almorzando, están ahí. No, eso se ha perdido y eso es malo. Eso es malo porque de alguna manera esa interrelación familiar fortalecía la familia, cosa que no hay ahora. Hoy día lo que se está fortaleciendo es la no familia, un manejo de, sabe Dios con quién estará en ese momento, por ejemplo, conversando el chiquito, no se sabe. Porque nadie sabe, cada uno está en su mundo de redes, cada familia está en su mundo de redes. Lo único que falta nomás es que la abuelita también esté metida en este tema
Y está bien, porque son un poco los nonos, digamos, de 70, 80, 90 años que están metidos en esto, ¿no? Generalmente ellos observan asombrados lo que está ocurriendo, porque no pueden comprender esa tecnología. Pero los niños, ahora, yo diría que a partir, sinceramente, de los 10 años deberían hacer uso de ellos Pero como te decía también, ahí viene el bullying, pues, porque si un chiquito de 5, 6, 7 años que todos sus compañeritos ya usan eso y él no lo usa, es el tontito. Y le van a hacer bullying. Entonces tampoco tenemos que ver bien, observar bien, una analizar bien supervisión y la comunicación, que es importante. ¿Para qué sirve este equipo? Hay que orientar cuidado. bien, ¿no es cierto? Hay que orientar bien, porque tú en Internet tienes cosas muy buenas como cosas muy malas. O sea, va a depender de qué uso le des tú. Eso es lo importante, el uso que le damos. Porque en estos casos de los niños desaparecidos, tanto como adolescentes, se habla muchas veces que conseguí un amigo o por Internet, mi famoso amigo. Y a veces ahí es donde llega el tema de la trata de personas, o se enamoran por el Internet. Ahí sí te pongo un dato que hemos hecho un estudio nosotros. Casos muy Casi delicados. Un 70% de las personas que dicen que son, no son. O sea, hay una identidad falsa en Internet. Falsa. No es la verdadera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Te dice, mira, yo tengo 15 años, soy una persona que va a la iglesia todos los días, todo, y el tipo tiene 40 años, es un pedófilo, o es un asesino, es un estafador. Entonces hay que tener mucho cuidado en la interrelación que hay entre el adolescente niño que está en ese momento hablando con una persona que no conoce, la conoce por las redes. Incluso la delincuencia hoy día, en el caso de las extorsiones, en el caso de los robos a viviendas, ellos penetran rápidamente. Uno puede vivir en un búnker a lo mejor, ¿no? Tu casa bien protegida, con alarmas, cercos eléctricos, sensores, pero entran por las redes y comienzan a sacar información sensible y uno, como no conoce temas preventivos, otorga esa información y ahí nace un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información también que se dé sobre los familiares. Muchas veces los padres, pues por una foto familiar, y exponen a los niños, adolescentes, y a veces es captado. Y lo curioso es que nosotros en un estudio que hemos hecho el año pasado, en el 2017, los abuelitos que se encuentran solos, no tienen con quién conversar, a veces ellos, los que acceden a las redes, dan mucha información, ¿no es cierto? Y el abuelito dice, sí, pues sí, yo tengo mi pensión, cobro mi pensión, mi hijo es un ingeniero que gana mucha plata. Entonces la delincuencia comienza a notar todo eso, y de ahí nace un delito. Y hasta secuestro de niños y adolescentes también. Hoy día hay un abanico de delitos que enfrentamos en este país, y la verdad que me temo que la tendencia hacia el delito va aumentando. Muy bien, 12 del mediodía con 49 minutos. Si nos confirman si tenemos a la psicóloga Cecia para conversar con ella sobre este tema también, de la importancia, como mencionábamos, de la comunicación de los padres con los hijos, de la paciencia, de entender que están en la edad infantil, en la edad de adolescentes, que se requiere una ayuda de los especialistas también, y la conversación como matrimonio, que es tan importante de llevar un buen hogar en valores que necesita tanto en estos tiempos la sociedad, la familia sobre todo. Así que las tenemos en línea, a ver si nos confirman. Muy bien, así que... No, pero ha llegado información sí. que quiero compartirla, y es que ha fallecido Avi Lisette Ágreda. ¿Recuerdas la joven que fue quemada lamentable dentro de un bus y que la han operado varias veces? Bueno, finalmente su cuerpo ya no resistió más y ya estaba hace más de un mes hospitalizada, ¿no? Ha fallecido. Que es un caso también, un tema de seguridad, ¿no? Sí, claro, totalmente. Qué pena, pero bueno, ahora este insano delincuente, porque es un delincuente, va a afrontar, ahora ya cambió ahora que ha fallecido esta chica, va a afrontar ya un crimen, o sea, la pena tiene que ser severísima para este individuo. Muy bien, a ver, don Francisco, si tiene más información. Hace 5 minutos han informado los medios de comunicación. La chica había superado la crisis, digamos, que tenía clínica, la había superado, pero bueno. Sí, pena, justamente ¿no? Está la información, falleció Avi Ágreda. La familia es quien ha informado sobre esta situación, y ya los medios de todas maneras están informando.
Sí, pues como recordamos, ella es quien recibió graves quemaduras en un bus público y falleció esta mañana, hoy, 1 de junio. Es lamentable ver una buena respuesta, como estaba en un primer comienzo diciendo, de que ella estaba dando Había algunas primeras reaccionado muy palabras bien, de agradecimiento a todos los que se habían sumado a esta empatía de también poder colaborar con el tema de donativos de sangre y, en fin, toda la colaboración que se hizo para que pueda recuperarse satisfactoriamente, pero ha fallecido el día de hoy, ¿no? Claro, es el que tenía más de la mitad del cuerpo quemado, ¿no? Es una lástima, ¿no? Y es una lástima cómo ocurrió, cómo fueron los hechos, cómo se dieron en un distrito como Miraflores. Sí, sí. En un ómnibus el tipo subió, agarró, hizo, le explotó una botella en el rostro, en el cuerpo a esta chica, y bueno, qué pena, ¿no? Realmente qué pena, porque vuelvo a repetir, ya estábamos nosotros contentos de que esta chica haya superado su crisis, ¿no?, de emergencia, pero bueno. Había sobrevivido, ¿no?, al atentado, pero claro, el organismo ya no resistió más, y por un asunto de acoso, ¿no? Porque él la conoce a ella en un trabajo, Trabajaban juntos. Pero después fueron separados, creo, o sea, trabajaron un service que después la envían a ella a otro sitio y él la persigue, la acosa y termina cometiendo un acto. Por ejemplo, hay mucho de eso para ustedes, las damas, hay mucho acoso que se da, que se denuncia y no pasa nada. Yo creo que le hago un llamado, no solamente a la justicia en mi país, sino a la policía en mi país, porque estas denuncias tienen que comenzarse a trabajar de otra manera. De otra manera, no tomar acciones rápidas, ¿no? A veces te dice, ¿te robaron? ¿No te robaron? No te robaron, entonces espera, están atendiendo casos más urgentes, en la misma comisaría se ha pasado. Tú sabes que somos el tercer país a nivel mundial donde la violencia sexual en número, ¿no es cierto?, se da en Perú. Tercer país a nivel mundial. Entonces yo creo que si hay cifras, si sabemos lo que está pasando, vemos que el feminicidio sigue en alza, es un delito que está en alza, ya pues es el Estado el llamado a trabajar toda esta problemática, ¿no? Política de Estado, fomentar ese tema de valores en la sociedad, como lo repetimos siempre en Betel de Radio, para poder ayudar a tantas familias, a la sociedad mismo. Parece que la política de Estado en nuestro país, por ejemplo, en el caso de la inseguridad ciudadana, ¿no? Uno de los casos más preocupantes. Pero yo te digo una cosa, cuando la gente, cuando ya está en ebullición, que hay muchos casos, dicen dos cosas: pena de muerte y Fuerzas Armadas a las calles. Ambos casos inviables, en mi opinión. Pero ¿qué se puede hacer? Penas acumulativas, se puede hacer una mayor sanción al reincidente, se puede sancionar con mayor severidad al adolescente asesino, sicario que haya cometido homicidio. Pregunto yo, ¿por qué no se hace eso? Ahí no hace falta salir de ningún tratado, ningún convenio, hace falta que los legisladores se pongan los pantalones y comiencen a legislar sobre estas cosas. En España acaba de producirse un cambio de gobierno. ¿Por qué? Por un asunto de corrupción. Una corrupción que ha tenido que ver, digamos que es algo como Odebrecht, pero en chiquito, porque son unos empresarios que pagan coimas a funcionarios públicos por un tema que tiene que ver con urbanizaciones, ¿no? Con requisitos para urbanizar. Bueno, al final esto es delatado, se descubre. ¿Cuáles son las sanciones? Hay uno que le han dado 51 años de cárcel, ¿no? Otro 30 y tantos años. O sea, las penas son sumamente drásticas. Porque son acumulativas. O sea, es como en Estados Unidos. En Estados Unidos dice, de tiene repente 500 años de prisión. Claro. ¿Cómo puede ser? Dice que acá se jalan las mechas cuando a un violador, un asesino, le dan 30 años o 35 años. No puede ser, va contra los derechos humanos. En Estados Unidos hay un dicho que dice, a más delincuentes avisados en prisión, más tranquilidad en las calles. Es una verdad. Porque la sociedad no tiene por qué sufrir los embates del crimen porque las leyes lo permiten. O sea, no debe ser así. O sea, las leyes tienen que proteger a los ciudadanos, cosa que no ocurre acá.
y aparecen rápidamente, no, con extender las penas, no vamos a disuadirlos, y salen inmediatamente un montón de defensores de los delincuentes, ¿no? Es increíble. Es que bueno, hay cosas paradojas, ¿no? Hay paradojas en estos temas que a veces uno no comprende, pero lo que sí es cierto es que y hay que tomar al toro por las astas. No podemos seguir así, no puede haber más muertes como esta chica Agria, no puede haber más feminicidios como lo que están habiendo, no puede haber más adolescentes en el tema de hoy día, ¿no? que se van de la casa por problemas de violencia familiar, problemas de droga. Donde debería de ser la seguridad, más bien donde ellos se sientan refugiados, que es el hogar, no lo es. Es que la seguridad ciudadana hoy día es tarea de todos, responsabilidad de nadie, es la pura verdad. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Mira, ¿qué pasó en el caso Utopía? Nada. En el caso Larcomar, que murieron, nada. O sea, la impunidad acá es la que prevalece. Entonces, por eso que el delincuente, cuando hace su balance, dice yo, no hay problema, que me atrapen va a ser bien difícil, pero si me atrapan, que me condenen va a ser casi imposible. Eso es lo que piensa el delincuente. Sabe que va a salir rápido. Sabe que va a salir rápido. Y hasta a veces en las noticias hemos visto que se ríen todavía. Si ya me va a sacarán. prisión, va a un sistema penitenciario que está colapsado. El mismo presidente Vizcarra, a los pocos días de asumir, así lo anunció. Y es verdad. Entonces, estamos mal. O sea, la respuesta que tiene el Estado hoy día frente a la inseguridad ciudadana es muy mala. Muy mala desde la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, sistema penitenciario y la gran corrupción que es el manto que cubre todo eso. Eso es lo que está pasando. Y bueno, los resultados son que todos los días en este país muere gente por robarles o un celular o simplemente porque la arrastraron porque les dio la gana a los delincuentes. La vida de la persona no es valorada por los delincuentes, definitivamente, por un celular, como usted dice, que a veces ni siquiera tiene un valor que digamos, y no hay valor obviamente para la vida de una persona, que es lamentable. Tenemos en línea telefónica a la pastora Priscila de Huanca, ¿sí? Bueno, que nos dé a la luz de la Biblia pues también esos consejos tan importantes espirituales sobre por qué muchas veces los niños y adolescentes huyen de sus hogares y qué podemos hacer enfrente de ellos y qué nos dice aún la Biblia en respuesta que Dios nos puede dar, o en consejo, mejor dicho. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan por Betel Radio. Muy interesante el tema. Sobre todo, el problema está en que hay una crisis de valores en nuestro país y en la sociedad. Una crisis por la falta de Dios en la vida de cada persona. Es decir, encima de que hay una crisis de valores y que afecta la familia, porque la primera afectada es la familia, quien debe dar los valores es la familia, y al mismo tiempo la falta de valores afecta a la propia empieza por la propia familia. Entonces la sociedad ataca la integración familiar por una serie de cuestiones que todos los días lo escuchamos a través de los noticieros. La primera responsable en atender a los hijos, en cuidar, en velar por el bienestar de los hijos, es la familia. Dedicar tiempo, es decir, encima de una vida ajetreada que se está viviendo, sacar un tiempo para formar hijos con valores sólidos. Los colegios no son los responsables de dar los valores, es la familia. Una familia que da valores a sus hijos fundamentados en la palabra de Dios, entonces vamos a tener hijos con conducta definitivamente adecuada. Pero ¿qué hacemos frente a aquellos adolescentes que huyen del hogar? Volvemos al mismo punto, la familia. Creo que la función, sobre todo de la mamá, de dar al hogar un calor de hogar, que no sea solamente las cuatro paredes, sino que sea aquel lugar donde nuestros hijos anhelen llegar, donde nuestros hijos deseen estar, y no más bien donde quieran huir. Entonces, todo redunda una vez más en la necesidad de Dios en la vida del hombre. Creo que es una alerta sobre todas las cosas, porque la crisis que vivimos parte de eso, de la falta de Dios en la vida del hombre. Creo que es tiempo que prestemos atención y que demos una mirada a Dios para examinarnos, para reevaluar nuestras propias vidas como padres, para ver qué cosas estamos haciendo, en qué cosas estamos fallando y qué cosas hay que ajustar en nuestra propia vida para poder entonces ayudar a nuestros hijos, no solamente cuando llegan adolescentes, porque el problema empieza desde la infancia.
Muy bien, muchas gracias a la pastora Priscila de Huanca, que siempre un consejo a la luz de la Biblia es muy importante. Ya sabe, esté alerta a las señales que su adolescente o su niño está bajo tensión, lo cual puede precipitar una huida. Busque señales, busque el tema de algunos engaños, mentiras que él pueda estar dando, algunos hurtos también, algunas riñas con los amigos o salidas de la casa sin anunciarlo también muchas veces. Busque ayuda profesional si siente que no tiene la capacidad de manejar solo estos problemas y justamente nos comunican que ha venido un padre de familia también. Reservamos mucho si lo tiene que decir o no sobre la situación de esta desaparición. Vamos a respetar de todas maneras, pero sí quiere hacer pues un llamado al público en general. Un padre muy preocupado porque pues su hija también ha desaparecido. A ver si la producción nos comunica si ya está aquí. Sí, muy bien, 1:00 p.m. 1 minuto y algunas conclusiones también al señor César Ortiz sobre esta situación, este tema que hemos tocado el día de hoy. Pues la última intervención es importantísima, ¿no? La parte espiritual, la parte de Dios, esa es la parte que se ha dejado, lamentablemente, hoy día se ha dejado ser eso. Hoy día la gente es muy materialista, pero muy materialista, y entonces no tiene a Dios en su hogar, no tiene esa espiritualidad, no tiene esa inversión de tiempo para una buena crianza, y los resultados son los que estamos viendo pues hoy día y los que sabemos perfectamente que pasan todos los días en nuestro país, ¿no? Así que ya lo saben, yo creo que la mejor recomendación de toda esta charla de hoy día es que Dios tiene que estar con nosotros. Y algo también para cerrar, don Francisco, al señor César Ortiz, si el adolescente, el niño regresa a casa, ya el trato debería ser diferente, más comunicación. ¿Qué hay que hacer si regresó a casa? ¿Cómo deben reaccionar los padres de familia también? Siempre hay que conversar el dónde, el por qué, el cuándo, qué pasó. La indagación es importante, pero a un nivel amical, no a un nivel de interrogatorio policial.